The population of Costa Rica is overwhelmingly Catholic, and in times of crisis, attending a religious service would seem to be the thing to do. But these are not normal times, and few doors to public spaces are open in this Central American country. While inside, a lonely priest says Mass facing pictures of the people who would, in other times, fill the pews. Normally chaotic streets in the city have been more quiet than usual. Those who are out and about have a reason and permission to be there. As in the rest of the world, these times are far from normal in Costa Rica. Months into the first identification of a coronavirus case in the country, health authorities have enforced the strict social distancing, economic lockdowns, and widespread testing that have been touted as the most effective ways to control the pandemic. Bueno, ya tenemos un poco más de 2 meses. Daniel Salas is the Costa Rican Minister of Health. Bueno, nosotros tomamos decisiones muy tempranamente, o yo diría más bien no tempranamente, sino oportunamente, porque cuando teníamos pocos casos, en realidad no superaban los 30 casos, ya decidimos, por ejemplo, suspender concentraciones masivas. También suspendimos, por ejemplo, el ingreso de turistas, conociendo que ya en todo el mundo había transmisión, incluso algunos países no habían logrado documentar transmisiones importantes, pero ya las tenían. Y eso lo empezamos a notar también por los casos importados, que en un inicio, pues obviamente sí fue uno de los hallazgos más importantes. Igualmente se suspendieron las clases también, posiblemente unas a lo sumo 2 semanas y media después de que tuvimos este hallazgo del primer caso. Y así hemos venido también restringiendo actividades con disminución de aforos, con actividades, por ejemplo, de altísimo riesgo, como lo que son las discotecas, o, por ejemplo, lo que yo mencionaba, partidos de fútbol con personas, ¿verdad?, con aficionados. Since the first case of coronavirus was detected in the country in early March, Costa Rica has maintained the lowest mortality rate in Central America. There are currently more patients who have recovered from COVID-19, the disease caused by the coronavirus, than people who are still in treatment. Public health officials credit the country's strong infrastructure in health and education services as key, and particularly an early and concerted effort to test as many people as possible for the virus. Since early May, health officials have conducted random testing at sites such as markets, care facilities, and public gathering spots. Officials say that complemented a robust public health system that was already in place. Entonces todo se conjuga en tener una población que tiene un buen nivel de entendimiento, una población educada, que tenemos buenos sistemas de salud en general, no solamente el público, sino también privado, que tenemos personal sumamente entrenado, calificado, un sistema de vigilancia robusto que permite detectar oportunamente enfermedades de introducción en el país, y todo lo que es la maquinaria, incluso en la parte académica, en la parte privada, que ha habido en realidad un movimiento muy mancomunado en pro de atender el COVID-19, en donde también la empresa privada ha entendido su rol. Una tela de antifluidos, Many people saw the need to reinvent their old way of life to adjust to the drastic changes the containment measures were bringing. Karen Pobleta is a seamstress and costume designer in San Jose. With theatrical productions at a standstill, she suddenly found herself out of work until she decided to start manufacturing face masks and protective clothing. Entre la misma necesidad de no tener trabajo, de estar completamente desempleada, de tener a mi equipo de trabajo también detenido, pues decidí lanzarme. Había leído bastante, veía que habían necesidades con respecto a las mascarillas que no se estaban cumpliendo con las mascarillas que hay en el mercado, y decidí apostar el todo por el todo porque, bueno, siempre he sido emprendedora. Silvia Hernandez is a dentist, but due to the pandemic, she saw her patient load drop dramatically. Few people were willing to risk getting infected during a trip to the dentist. As a medical professional, she also saw a need for more personal protection equipment. She was concerned by the amount of disposable masks ending up as garbage and potentially polluting the country. So she turned to her hobby, sewing, and also started manufacturing face masks to bring in some needed extra income. Bueno, en realidad, como personal del área de salud, este tipo de protección, mascarillas o cubrebocas, los guantes, pues es un equipo que ya nosotros siempre utilizamos.
Y pues por supuesto que ha habido una disminución en los pacientes que se reciben en la clínica y pues siempre uno está como con la cosa de hacer algo más porque estamos acostumbrados a trabajar, ¿verdad? Bastante. Y como ya tengo un proyecto pequeño de emprendimiento también en costura que se llama Bundi, a través de Bundi fue que decidí que podía hacer esas mascarillas. With the number of COVID infections in Costa Rica slowly coming down, Sylvia is slowly rebuilding her practice, seeing 2 to 3 patients a week. But she is manufacturing close to 200 masks a week as well. Por supuesto que lo que también amo es la odontología y quisiera volver a tener esos pacientes y ayudar a los pacientes, ¿verdad? Pero creo que sí, las mascarillas son importantes. Debemos hacer conciencia en que si las utilizamos, vamos a prevenir esos contagios bien utilizadas. One government measure in particular might have contributed to Costa Rica's performance in limiting the spread of coronavirus, but it has wreaked havoc on its main industry, tourism. The country closed all of its borders to foreigners last March, effectively halting all tourism in the country. According to the World Travel Organization, Costa Rica received more than 3 million visitors in 2019, experiencing a 4% growth rate in the sector, the highest in the Americas. 2020 looked poised to further that growth until the coronavirus hit hard. Ruben Acontoy heads the private Costa Rican Chamber of Tourism. El turismo del año pasado, en el 2019, generó aproximadamente 4.000 millones de dólares. Eso significan 11 millones de dólares diarios, 330 millones de dólares mensuales. Ya llevamos prácticamente 3 meses con temporada cero, entonces ya en este momento el impacto son alrededor de 1.000 millones de dólares. Nearly 200,000 people have direct jobs in tourism, and another 300,000 people in Costa Rica depend indirectly on the tourism industry through jobs in companies that provide services to the hundreds of thousands of visitors that arrive here each year. With borders shut, that work has dried up. Históricamente, ese es, digamos que el porcentaje del turismo nacional representa apenas el 15% de los ingresos. Eso se va a dar en todo el mundo. Todos los países van a iniciar primero con el turismo local. And the same focus the government and the private sector put on fighting the coronavirus pandemic will now have to be placed on restarting the economy that was shut down in order to prevent the spread of the virus.